Dicen que todos tenemos un gran amor en la vida, y que cuando lo dejamos ir, ya nada vuelve a ser igual. Hoy te pregunto algo que va a doler. ¿Tini fue más feliz con Sebastián Yatra que con Rodrigo de Paul? Porque después de ver estas imágenes, estas actitudes y estos silencios, la respuesta podría ser más clara de lo que muchos quieren aceptar. Y atención, porque hoy en la cancha del chisme vamos a decir lo que otros no se atreven. Antes de seguir, deja tu like ahora mismo si alguna vez creíste en Tini y Yatra, y suscríbete porque este canal no se guarda absolutamente nada. Dicen que hay relaciones que te cambian la vida. Y luego están las que te cambian para siempre. Lo de Tini y Sebastián Yatra no fue una relación cualquiera. No fue una estrategia. No fue una fachada. Y por mucho que algunos lo quieran borrar, fue la etapa donde Tini se mostró más auténtica, más enamorada y más viva que nunca. Porque una cosa es tener pareja. Y otra muy distinta, es que se te note el amor en la cara. Con Yatra, a Tini se le notaba. Se le notaba en la mirada. Se le notaba en las entrevistas. Se le notaba incluso cuando no hablaba. No necesitaba decir que estaba enamorada, porque su cuerpo lo gritaba. Y aquí viene la primera verdad incómoda para muchos. Con Sebastián Yatra, Tini no necesitaba esconderse. Caminaban juntos sin miedo. Se mostraban sin filtros. Se dedicaban canciones sin vergüenza. Se miraban como dos personas que realmente estaban viviendo algo fuerte. No eran solo novios. Eran compañeros. Eran apoyo. Eran equipo, y eso se vio en cada presentación, en cada alfombra roja, en cada entrevista donde a Tini se le escapaba una sonrisa cuando alguien nombraba a Yatra. Con Sebastián, Tini no estaba a la defensiva. No estaba a la defensiva con la prensa. No estaba tensa. No estaba incómoda. Estaba feliz. Y eso duele reconocerlo hoy. Porque cuando uno repasa esas imágenes, esos gestos, esas miradas, es imposible no notar el contraste brutal con la Tini que vemos ahora. Pero volvamos a ese momento. Yatra no solo la acompañaba. La impulsaba. No solo estaba al lado de ella. La presumía. Mientras muchos hombres se esconden cuando sus parejas brillan, Yatra hacía lo contrario. La empujaba a brillar más. La mencionaba en entrevistas. Le dedicaba palabras en público. Le regalaba canciones. La defendía incluso cuando nadie se lo pedía. Y Tini, por su parte, no se veía forzada. No se veía incómoda. Se veía entregada. Porque cuando el amor es real, no da vergüenza. Y cuando es falso, se nota. Y ahora viene la parte que muchos fanáticos del presente no quieren escuchar. Nunca más volvimos a ver a Tini así. Nunca. Nunca más tan libre. Nunca más tan espontánea. Nunca más tan cercana. Con Yatra, Tini era la artista, pero también era la chica enamorada. Con Yatra no había blindajes. No había secretos. No había tensión constante. Había amor. Y aquí es donde empieza la incomodidad. Porque cuando tú comparas esa versión de Tini con la versión actual, la diferencia es escalofriante. Con Yatra, Tini no bajaba la cabeza. Con Yatra, Tini no evitaba preguntas. Con Yatra, Tini no parecía estar midiendo cada paso. Con Yatra, Tini se permitía sentir. Y entonces llega la pregunta que a muchos les molesta. Si todo era tan natural, si todo era tan real, si todo era tan intenso, ¿por qué se rompió? Porque cuando algo es tan bueno, lo normal es que dure. Y cuando no dura, hay dos opciones, o se destruyó por dentro. O alguien decidió irse de un amor verdadero por otro camino, y aquí es donde empieza la primera gran grieta de esta historia. Porque Tini no salió de esa relación como quien supera un amor. Tini salió como quien deja algo importante atrás. No lo digo yo. Lo dicen sus silencios. Lo dice su cambio de actitud. Lo dice su transformación completa después de Yatra. Porque una cosa es cambiar por madurez. Y otra muy distinta es cambiar por ruptura emocional. Después de Yatra, Tini ya no volvió a ser la misma. Y eso es un hecho que duele, pero está ahí. Y eso es un hecho que duele, pero está ahí. Mientras con Sebastián todo parecía fluir, después todo empezó a verse forzado. Y no, esto no es nostalgia barata. Esto es memoria. Porque las redes no olvidan. Las imágenes no mienten. Y las miradas tampoco. Con Yatra había miradas largas. Con Yatra había abrazos reales. Con Yatra había complicidad. No había frialdad. No había distancia. No había actitudes tensas. Había conexión. Y ahora viene la parte más polémica de este bloque. Muchos dirán que Tini cambió por evolución personal. Otros dirán que creció. Otros que maduró.
Pero dime tú. ¿Desde cuándo crecer significa apagar tu luz? ¿Desde cuándo madurar significa dejar de sonreír igual? ¿Desde cuándo avanzar significa parecer menos feliz? Con Yatra, Tini no necesitaba convencer a nadie de que estaba bien. Se le notaba. Hoy, en cambio, todo parece una puesta en escena. Y eso es justo lo que hace que esta historia duela más. Porque no estamos hablando solo de una ruptura. Estamos hablando de un antes y un después. Un antes lleno de emoción. Y un después lleno de dudas. Y este es solo el inicio de todo lo que vendrá después. Porque en el siguiente bloque entra en escena un nombre que lo cambió todo. Rodrigo de Paul. Y a partir de ahí, la historia de Tini ya no volvió a escribir capítulos de amor, sino capítulos de controversia. Y entonces, cuando muchos todavía estaban intentando entender la ruptura con Yatra, apareció un nuevo nombre en la vida de Tini, un nombre que venía de otro universo completamente distinto: el fútbol, la fama desmedida, la presión constante, Rodrigo de Paul. Y desde ese momento algo se empezó a sentir diferente, no mejor, simplemente diferente, como si el aire alrededor de Tini hubiera cambiado de golpe, porque esta vez no fue una historia que se construyera despacio frente al público, fue una explosión mediática repentina, titulares por todos lados, cámaras siguiéndolos a cada paso, rumores, especulación, ruido por todas partes. Con Yatra veíamos romanticismo, ahora veíamos controversia. Con Yatra había canciones, ahora había versiones cruzadas. Con Yatra había miradas, ahora había silencio, y ese contraste fue tan rápido, tan brusco, que muchos todavía no lo terminan de asimilar, porque con Sebastián Tini se mostraba sin miedo, caminaba tranquila, se dejaba ver con naturalidad, parecía libre. En cambio, con De Paul empezó a esconderse, a protegerse, a blindarse, a medir cada movimiento. Ya no avanzaban al mismo ritmo, muchas veces ella iba detrás, otras veces directamente desaparecía del foco. Y aquí no se está juzgando a nadie, se está describiendo lo que el público empezó a notar, lo que se percibe desde afuera, lo que se sintió desde el primer momento, porque las relaciones no solo se viven por dentro, también se reflejan por fuera, y el reflejo de esta nueva etapa de Tini fue desde el inicio un reflejo tenso, controlado, contenido, como si de pronto todo tuviera que pasar por un filtro invisible. De repente Tini ya no sonreía igual, las entrevistas se volvieron más cortas, las respuestas más medidas, el lenguaje corporal más cerrado, aquella risa explosiva, aquella soltura, aquella espontaneidad empezaron a desaparecer, y eso fue lo primero que encendió la alarma entre los fans, porque los fans aceptan cambios, sí, pero no aceptan cuando el cambio parece apagar a su artista. Y desde ese momento una frase empezó a repetirse como eco en las redes: Tini ya no es la misma. Con la llegada de Paul, Tini no solo cambió de pareja, cambió de energía, cambió de narrativa, cambió de vibra, pasó de ser la chica que vivía el amor sin miedo a ser una figura cada vez más cerrada, más protegida, más distante. No se puede separar esta transformación del contexto, porque De Paul no es solo un futbolista, es un jugador de selección, de exposición mundial, de cámaras constantes, de presión gigantesca, y cuando tú entras en ese mundo tu vida deja de ser solo tuya, tu imagen pasa a ser una marca, tu relación pasa a ser un espectáculo, cada gesto se analiza, cada silencio se cuestiona, y Tini entró de lleno en ese juego. Pero aquí viene lo que más molesta a muchos seguidores: a diferencia de Yatra, que la mostraba con orgullo, que la incluía en su vida sin esconderla, con De Paul todo empezó a sentirse más oculto, más reservado, más extraño, las apariciones juntos contadas, las declaraciones prácticamente inexistentes, las fotos escasas, y cuando aparecían la química ya no se veía igual, ya no había ese juego, ya no había esa complicidad, ya no había esa ligereza que antes sobraba. Lo que se veía era un vínculo más serio, más tenso, más cargado, y eso en el mundo del espectáculo se nota demasiado, porque el amor se puede ocultar pero la falta de emoción no, y aquí es donde empieza la gran comparación que hoy divide a todo el público con Yatra. Tini era luz con De Paul, Tini parece estar siempre a la defensiva con Yatra, los fans se emocionaban con De Paul, los fans se preocupan con Yatra, la relación sumaba con De Paul, la relación genera preguntas. Y la pregunta que más fuerte resuena es esta: Tini está con Rodrigo porque está profundamente enamorada, o porque su vida dio un giro tan brusco que ya no supo cómo salir, porque no es lo mismo enamorarte de un artista con tiempos parecidos, con mundos similares, que entrar en la vida de un futbolista de élite con agendas imposibles, presiones enormes y un entorno completamente distinto. Y desde ese momento Tini empezó a ser otra, más callada, más blindada, más distante, ya no comparte como antes, ya no se muestra como antes, ya no responde como antes, y cuando alguien cambia así de golpe el público lo siente, y el público empezó a hablar, empezaron los comentarios, las comparaciones, las dudas, y quedó marcada para siempre una frase que hoy sigue vigente con Yatra: Tini brillaba, con De Paul Tini se apaga. Tal vez es exagerado, tal vez es injusto, tal vez es solo una percepción, pero en el mundo del espectáculo la percepción lo es todo, y esta percepción se instaló con una fuerza brutal, porque pasar de una relación romántica, musical, visible, luminosa, a una relación hermética, seria, blindada y tensa fue un impacto emocional para todos. Y aquí es donde el tema deja de ser solo chisme y pasa a ser algo más profundo, porque ya no se trata solo de con quién está Tini, sino de quién es hoy Tini, y esa es la verdadera pregunta que incomoda a todos. Y ahora sí llegamos al momento donde la historia deja de ser una simple relación más y se convierte en una comparación inevitable, porque aunque muchos no lo quieran aceptar, todo el mundo terminó poniendo a Yatra y a De Paul en la misma balanza, y el resultado nunca dejó de generar ruido. Porque no estamos hablando solo de dos hombres distintos, estamos hablando de dos mundos opuestos, de dos formas completamente diferentes de amar, de mostrarse, de acompañar, y eso se refleja directamente en Tini.
Con Yatra la veíamos ligera, suelta, enamorada. Con De Paul la vemos tensa, controlada, reservada. Con Yatra la veíamos reír sin pensar. Con De Paul la vemos medir cada gesto. Con Yatra parecía vivir el presente. Con De Paul parece estar siempre en modo defensa. Y esto no es un ataque personal, esto es una lectura de lo que se ve, porque cuando dos relaciones provocan emociones tan distintas en una misma persona, la diferencia no puede ignorarse. Con Yatra había canciones dedicadas sin miedo, entrevistas donde se les escapaba el nombre del otro, miradas que no necesitaban explicación, abrazos largos que no parecían ensayados. Con De Paul hay silencio, hay evasivas, hay respuestas cortas, hay incomodidad, hay un cuidado excesivo que a veces parece más protección que amor. Y aquí es donde la polémica se vuelve inevitable, porque mientras con Sebastián todo era público, todo fluía, todo era natural, con Rodrigo todo se volvió cerrado, hermético, casi secreto, como si el amor ahora tuviera que esconderse en lugar de celebrarse. Y muchos dicen que es por la presión, por los medios, por el entorno del fútbol, y probablemente haya algo de eso, pero entonces la pregunta es clara: si el amor te hace feliz, ¿por qué se nota menos, por qué se muestra menos, por qué se vive con tanta tensión? Con Yatra Tini no necesitaba blindarse. Con De Paul parece vivir blindada todo el tiempo, como si estuviera siempre esperando el golpe, como si siempre hubiera algo que cuidar, algo que ocultar, algo que justificar. Y aquí viene una de las frases más duras que se repiten entre los fans desde hace tiempo. Yatra la hacía sentir segura, De Paul la mantiene alerta. Porque con Sebastián la veíamos relajada, sin necesidad de explicar nada. Con Rodrigo muchas veces parece estar dando explicaciones incluso cuando nadie se las pide. Y la diferencia también se siente en los días buenos, porque con Yatra incluso en los momentos más simples había magia, una comida, un backstage, un viaje, cualquier cosa se convertía en contenido emocional. Con De Paul en cambio incluso los momentos importantes parecen fríos, como si faltara algo, como si siempre hubiera un espacio vacío que nadie logra llenar. Y esto es lo que más debate genera, porque hay gente que dice que Tini ahora es más madura, más seria, más centrada, pero otros responden algo muy distinto. Dicen que no es madurez, es desgaste, no es crecimiento, es cansancio, no es evolución, es desconexión. Y esa discusión no se apaga, porque cada nueva aparición pública vuelve a alimentar la duda, cada gesto distante, cada mirada perdida, cada silencio incómodo vuelve a traer a la mesa el recuerdo de la Tini que era con Yatra. Una Tini que se permitía equivocarse, reír, emocionarse, llorar, amar sin miedo. Una Tini que no parecía estar actuando un papel sino viviendo su propia historia. Con Yatra la historia se sentía real, con De Paul la historia se siente pesada, cargada, llena de presión, de ruido, de tensión. Y aquí viene la pregunta que nadie quiere responder en voz alta: si hoy Tini volviera a encontrarse con Sebastián en un escenario sin cámaras, sin titulares, sin presión, solo ellos dos, ¿quién brillaría más, la Tini de ahora o la Tini de antes? Porque la verdadera tragedia de esta historia no es solo que una relación haya terminado, la verdadera tragedia es que muchos sienten que con esa relación también se fue una versión de Tini que ya no volvió. Y eso es lo que hace que esta comparación no muera nunca, porque no se trata solo de escoger entre Yatra o De Paul, se trata de entender en qué momento Tini dejó de sentirse tan viva como antes. Y hay algo que muchos no quieren aceptar pero que está flotando en el aire desde hace tiempo. Con Yatra Tini parecía estar enamorada, con De Paul parece estar resistiendo. Tal vez es una ilusión, tal vez es una lectura exagerada, tal vez es solo el peso de la fama, pero cuando millones de personas sienten lo mismo al mismo tiempo, la sensación deja de ser casualidad y se convierte en algo imposible de ignorar. Y este debate no se va a cerrar pronto, porque cada vez que Tini aparece seria, cada vez que evita una pregunta, cada vez que su mirada se pierde por un segundo, automáticamente todos vuelven a pensar en lo mismo, en la Tini que ya no está, en la Tini que se quedó en la etapa de Yatra. Y eso es lo que convierte esta historia en algo mucho más grande que una simple ruptura, la convierte en una herida abierta para los fans y en una comparación eterna para el público. Y aquí viene la pregunta más dura del vídeo. ¿Tini dejó al hombre que más la amaba, por uno que solo la acompaña? Porque Yatra perdió. Pero también fue el que más dio. Y De Paul ganó. Pero, ¿realmente conquistó su corazón? Sigan mintiéndole al mundo si quieren. Pero el brillo no se puede fingir. Si crees que Yatra fue el amor verdadero, deja tu like ahora mismo. Y al final de todo, cuando se apagan las cámaras, cuando se cierran las redes, cuando ya no quedan titulares ni rumores, solo queda una pregunta flotando en el aire, una pregunta que muchos evitan pero que nadie logra borrar del todo: ¿qué pasó realmente con esa Tini que brillaba sin miedo? Porque más allá de los nombres, más allá de los fans, más allá del ruido mediático, lo que hoy duele no es solo una ruptura, lo que duele es la transformación, una transformación que se siente profunda, que se siente lenta, que se siente como un apagón emocional que ocurrió sin aviso. Con Yatra todo parecía tener color, había errores, sí, había discusiones seguramente, pero había vida, había emoción, había una Tini que se permitía amar sin pensar demasiado en el que dirán, sin pensar en el escándalo, sin vivir a la defensiva. Después llegó otra etapa, otro mundo, otro ritmo, otra presión, y desde entonces algo en ella se cerró, como si un candado invisible se hubiera instalado en su forma de mostrarse, en su forma de hablar, en su forma de amar. Y entonces uno se pregunta si el verdadero amor es el que se queda o el que te deja siendo más tú que nunca, si el verdadero amor es el que presume o el que esconde, si el verdadero amor es el que suma luz o el que te vuelve más sombra, porque nadie puede negar una cosa: Tini con Yatra era luz, Tini ahora es misterio, y cuando alguien pasa de iluminar a esconderse, algo en el camino se rompió. Tal vez no fue culpa de nadie. Tal vez fue culpa del contexto. Tal vez fue culpa del momento. Tal vez simplemente no era el tiempo. Pero lo que sí es seguro es que algo se perdió y no volvió.
Y eso es lo que hace que esta historia siga doliendo incluso a quienes nunca los conocieron personalmente, porque el público no solo vio una relación, vio una versión de Tini que hoy ya no existe. Una Tini que reía sin pensar. Una Tini que miraba sin miedo. Una Tini que se mostraba sin armaduras. Hoy la vemos firme y fuerte también, pero distinta, como si el amor ahora fuera un campo minado en lugar de un refugio. Y ahí es donde entra el nombre que atraviesa todo este relato de principio a fin: Sebastián Yatra, el hombre que la acompañó cuando no había blindajes, cuando no había guerra mediática, cuando no hacía falta esconder nada porque no había nada que ocultar. Tal vez Yatra perdió a Tini. Pero también fue el que conoció su versión más pura. La versión que hoy muchos extrañan. La versión que hoy parece un recuerdo. Y del otro lado está Rodrigo de Paul, el hombre que llegó cuando todo ya era presión, cuando todo ya era ruido, cuando todo ya era lupa, cuando el amor ya no podía ser solo amor sino noticia, estrategia, controversia. Y entonces uno se pregunta si alguna vez Tini pudo volver a amar sin miedo después de ese cambio, o si desde entonces amar se convirtió en una decisión más calculada, más cuidada, más pesada. Porque a veces no se pierde a una persona. A veces se pierde una forma de amar. Y esa pérdida es la que más cuesta recuperar. Hoy Tini sigue siendo exitosa, sigue siendo fuerte, sigue siendo una artista enorme, pero hay algo que muchos siguen buscando en ella y no vuelven a encontrar: esa chispa que se veía cuando estaba con Yatra, esa luz que no necesitaba explicación. Y eso es lo que convierte esta historia en algo más grande que un simple chisme, la convierte en un retrato de cómo el amor puede transformarte para bien o para siempre. Tal vez algún día Tini vuelva a mostrarse como antes. Tal vez no. Tal vez esta nueva versión sea la definitiva. Tal vez la anterior quedó solo como recuerdo, pero el debate ya está instalado y no se va a apagar, porque mientras sigamos viendo dos versiones tan distintas de la misma persona, la pregunta seguirá viva. ¿Con quién fue más feliz? ¿Con quién fue más ella? ¿Con quién brilló de verdad? Y esa respuesta cada quien la guarda en su corazón. Ahora te toca a ti formar parte de esta historia. Si este relato te movió algo por dentro, deja tu like ahora mismo. Suscríbete para no perderte ningún capítulo de este canal donde el chisme no se maquilla. Y deja en los comentarios con quién te quedas, Yatra o de Paul. Porque esta historia no termina aquí. Esta historia sigue viva en cada opinión. En cada recuerdo. En cada comparación. Y aquí en la cancha del chisme siempre la vamos a contar sin filtros.